Hola, bien. De segundo abril. Gracias, alta de algo. Primera parte. Pablo Martínez y Masa de gobierno. De extensión, por ejemplo. del Ártico Leandro Masculinos. Gracias, baja de posición. Primero yo, Natalie Vázquez, femeninos. No, primero yo, Felipe primero. Olvídalo. Felipe primero. Hola, ¿cómo estás? Y yo del Ártico. A ver, no, que Felipe está. Sebastián Becerra. Sí, ¿Me llamaron? Sí, sí estoy. ok, gracias. Bien, entonces, vamos a iniciar el debate, invitando a Gonzalo, entonces, a primera vez. Voy ahí. Una cosa, no escucho nada desde ahí, porque está muy lejos. Pero quiero mirar el video. O sea, bueno, sí, me pondré así. ¿Me escuchan acá? Ay, los de hoy. Ok. Hola, brutal. Ok, ¿se me escucha acá? Perfecto, Y sí, ahora sí. gracias. Ok, ahora sí. Antes de iniciar, siempre me toca alta de gobierno en la última ronda preliminar. Me encanta. Ya es mío. Vamos a iniciar mi discurso. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Camino a la victoria, sencillo. Primer punto a probar, porque creemos de que el capital es sumamente difícil de acceder en el status quo. 5 mecanismos. Primero, hay una fuerte sobrecalificación. Es decir, para poder acceder a capital no es suficiente con que vayas a la universidad, sino que tienes que hacer un PhD y tener un doctorado para que te contraten. 2, hay personas que tienen que enfrentar discriminación, por eso no son contratadas en empresas. Por eso es que hay empresas que no quieren contratar a mujeres o personas negras. 3, hay una fuerte acumulación de riqueza. Hay personas que no la quieren pasar a las demás personas y por eso dejan las herencias y quedan acumuladas en magnates millonarios. 4, los salarios no suben versus la inflación. Es decir, ahora tener un departamento para alquilar te cuesta 3.000 soles cuando el salario es 1.000 mínimo, y esto no ha sido subiendo sobre el tiempo, pero 5, hay poca capacidad de ahorro, cada vez hay más necesidades. Antes no tenías que comprar un celular, antes no tenías que comprar muchas cosas, antes no tenías que vacunar y acceder a muchos servicios, ahora sí lo tienes que hacer, es decir, cada vez tienes que hacer más gastos. Ojo con el matiz, tú puedes acceder al dinero, pero es escaso, es decir, no tenemos suficiente dinero, tenemos suficiente para sobrevivir, pero creemos que no es suficiente para hacer fuertes inversiones, como para poder tener tu propia empresa, como para poder crecer y tener mejor calidad de vida. Ese es el matiz con la explicación. Segundo punto, las startups se crean por factores exógenos. Noten, el mercado de las empresas, si bien depende de las habilidades de las personas, también se deben a factores exógenos. Por ejemplo, primero, crisis del petróleo, cosas como el windfall tax que suceden en Reino Unido. 2, cosas como la moda. Significa de que cuando algo de verdad es trendy, el mercado de los feature spinners se crean fuertes startups que ahora son motherfucking unicornios, o cosas como los babes. Tercero, las redes sociales y los algoritmos. Noten, literalmente tú dependes de que un video se viralice en internet para que tu empresa ahora sea súper conocida. Son factores que nadie controla. Pero cuarto, cosas como la herencia. ¿Quiénes son los principales empresarios de las empresas más grandes? Mark Zuckerberg, que tenía herencia y tenía plata, no una persona racializada que literalmente no pudo acceder a la herencia. Son factores arbitrarios, creo que son factores exógenos que nadie controla. Vamos a explicar cuáles son las barreras de acceso al mercado en general. ¿Qué cosas tienen que enfrentarse las startups en el status quo? Primer punto, tienen que enfrentarse a la competencia, la cual los puede eliminar mediante poniendo precios de depredación, haciendo cosas como literalmente bajando sus precios para que las otras empresas ya no puedan competir porque no pueden vender esos precios. 2, existen fuertes legislaciones, es decir, hay empresas las cuales funcionan en unos países porque la pornografía está permitida, en otros países no. Tercero, hay una red de demanda ya existente. Imagínate que quieres hacer una empresa sobre cine, pero tienes que competir contra fucking Netflix. Hay muchas cosas que la demanda ya está suficientemente saciada.
Cuarto, hay una fuerte inversión inicial, es decir, hay barreras de acceso muy caras que tienes que pagar. Imagínate que tienes que pagar servidores, trabajadores, tienes que pagar un local para poder poner tu domicilio fiscal. Creemos que esto es sumamente caro. Creo que eso lo que prueba es que las barreras de acceso para que startups entren al mercado son sumamente caras. Cuarto punto a comprobar. ¿Por qué llegar a la bolsa o por qué es complicado, por así digo, qué implica que las personas o qué implica que una empresa cotice en bolsa? 3 puntos. Significa de que primero tiene mucho dinero. Es decir, no cualquier empresa puede cotizar en bolsa. Creo que se necesitan millones de dólares para que puedas cotizar en bolsa. Segundo, las empresas lo que deben hacer es hacer una oferta pública inicial. Esto es de manual. Es decir, lo que tienen que hacer es dar una historia de sus ganancias, de sus pérdidas, de su historia a los empresas de bolsa para que ahora lo que puedan hacer es, por así decirlo, evaluarlas y con esta evaluación hacen algo final, que es hacer una medición de la estabilidad. Cuando las empresas son estables, son aceptadas a cotizar en la bolsa. Por eso es que, por ejemplo, la LPDU o sí Didáctica no pueden cotizar en bolsa porque no son suficientemente fuertes para hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que únicamente las empresas más estables y que generan una oferta inicial pueden cotizar en bolsa y que tienen mucha cantidad de plata. ¿Por qué? Pero quinto, ¿cómo creemos que se mantienen las empresas? 4 formas. Primero, la manera en la cual se mantienen las empresas, lo que deben hacer es hacer informes cuatrimestrales, es decir, porque tienes que hacer informes para que te evalúen y te permitan seguir estando en la bolsa. Las empresas están obligadas a actualizarse. 2, las transacciones que se deben hacer son públicas. Eso significa de que deben aparecer en páginas web. Pero segundo, como son públicas, las personas tienen fuertes incentivos a fiscalizar lo que están haciendo con su dinero, porque es literalmente su dinero y es público. Tercero, deben vincularse con otras empresas. Es decir, la forma en la cual las empresas se mantienen es haciendo contratos con otras empresas, haciendo, por así decirlo, acuerdos. Pero cuarto, no pueden cambiar su domicilio fiscal. Las empresas que cotizan en las 3 bolsas más importantes del mundo, New York, Londres y Hong Kong, no pueden moverse de estos lugares. ¿Por qué creemos que eso es importante? Porque primero, New York y Londres son países occidentales que fiscalizan muy fuerte a sus empresas. Eso significa que no pueden hacer cosas como corrupción, como tratos feos. Pero segundo, Hong Kong es una economía planificada, por lo cual queremos que hace es de que cuando las empresas caigan, la rescaten. ¿Qué tiene que ver todo lo que he probado en el debate? Todo lo que he probado, lo que va a probar como punto más importante es que esto permite una socialización del dinero. ¿Cuáles creemos que son los problemas actuales con la bolsa? Primero, dime. No te quedas. Que siendo la ¿Cuál es el problema con la oposición? Déjame hablar. Primero, las empresas que cotizan en bolsa son empresas que son muy caras en la actualidad. Es decir, deben hacer cosas como invertir para una acción de meta, necesitas invertir grandes cantidades de dinero. Cuando tú introduces empresas que son más chiquitas, porque ojito con el matiz, los unicornios tienen mucho dinero, pero tienen poco dinero en comparación a motherfucking Meta o a motherfucking Sony. Es decir, los unicornios son grandes, pero no son comparativamente grandes con las otras empresas que cotizan en bolsa. Matiz súper importante, lo cual significa de que ahora se diversifica la cantidad de empresas que existen. ¿Esto qué significa? Significa de que en el mercado las acciones tienen tendencia a subir y bajar, pero las acciones iniciales que te cuesta para poder comprar estas empresas son sumamente menores, lo cual significa que la cantidad que cuesta invertir en una acción de estas empresas unicornio es comparativamente menor a lo que te cuesta invertir en Sony, a invertir en esas empresas enormes. Pero segundo, ¿cómo creemos que esto permite la socialización de nuestro mundo? Primero, por un tema de narrativas, es decir, cuando entras unicornios eres más atractivo invertir. Segundo, por un mecanismo de apalancamiento. Noten, el apalancamiento funciona de la siguiente manera. Las personas juntan dinero, por decir así, todos meten $10 para poder comprar una acción y ese dinero sube. Pero tercero, la comercialización, como ahora entran muchas más empresas al mercado, ahora lo que sucede es de que las empresas tienen muchísima más liquidez. Cuando las empresas tienen más liquidez, lo que pueden hacer es producir más empleo, dar más oferta, reducir el precio de sus costos, lo cual hace que sea más barato comprar cosas, más barato comprar lo que quieras comprarte. Pero cuarto, noten que estas empresas que cotizan en bolsa también acceden a seguros, es decir, permiten de que los bancos compren su riesgo, lo cual significa que cuando esas empresas cierran o caen, el banco las salva, lo cual hace que sea muy poco probable que las personas pierdan su inversión y por eso tienen dinero fuertemente asegurado. Pero quinto, cuando venden en corto y hacen short selling, también se incrementa la cantidad de dinero que tienen, por lo cual significa que pueden dar más trabajos, más empleos porque ahora tienen más ganancias. ¿Qué ha probado todo esto en el debate? Primero, un beneficio a nivel macro. Las cosas son más baratas, es más sencillo accederlas porque las empresas tienen mucha más liquidez, lo cual significa que pueden dar más empleo, pueden dar más cosas importantes. Pero segundo, que es más fácil comercializar, porque el problema con la bolsa es que es muy cara, pero cuando entran empresas que no son tan caras como motherfucking Sony, es más sencillo, por lo cual las personas tienen acceso al capital que está fuertemente bloqueado. Orgullosísimos de proponer en este debate. Gracias por este discurso. Entonces, invitamos a Jorge para primera posición.
Empieza en 3, 2, 1. Esperaba un caso mejor de alta de gobierno. 2 puntos de reputación. 1. Noten que su impacto es extremadamente, primero, automitigatorio y en segundo lugar, bastante pequeño. Ellos tratan de hacer un mundo marxista en el que verdaderamente las personas van a poder acceder a mucho mayor capital. Asumamos su mejor escenario. Las personas de clase media alta ahora en la comparativa van a poder acceder a poder comprar acciones de estos unicornios. Esto es dependiente de que en efecto estos unicornios cuando entren a bolsa más bien no les pase algo bastante malo. Noten que el encuadre de Gonzalo literalmente me da las razones para por qué sí les va a pasar algo bastante malo. Noten, la moción y la comparativa es simple. Si es que es tan bueno entrar a la bolsa, ¿por qué no entran a día de hoy las empresas? Creo que hay una gran cantidad de empresas que asumen el costo de oportunidad de, en efecto, entrar a un lugar altamente competitivo. Primero, por varias razones, y bastante incertero. Primero, porque te ponen calificaciones crediticias desde bastantes lugares. Segundo, porque cada día es más veloz por la introducción de la inteligencia artificial a través de los HFT, que hace que literalmente tus acciones suban y bajen de una manera impresionante. Tercero, porque te enfrentas a situaciones de especulación que empresas más grandes correctamente hacen contra ti, tratando de que no subas para poder comprarte, haciendo como compras hostiles, o en segundo lugar necesariamente tratando de presionar para comprar una gran cantidad de acciones y absorberte literalmente lo que le ha pasado a ChatGPT, que Microsoft no ha comprado. Ellos están exponiendo a este tipo de empresas a que sean compradas por los más grandes. Claro, ante los dos postores, claro, la persona de clase media va a ir con su plata y va a llegar Microsoft con una oferta muchísimo más grande. Claro, sí, el mundo marxista de alto gobierno es muy cierto, bastante falso, están por fuera de este debate. En segundo lugar, creo que noten cómo esto precariza muchísimo más la competencia, porque el encuadre de Gonzalo admite que yo he llegado aquí por factores exógenos, es decir, factores inestables, como la herencia, como las redes, como el control, y por lo tanto, la consecuencia natural de esto es cuando yo entre en bolsa, es que no tengo asegurada la estabilidad, y por lo tanto lo más probable que ocurra es que en ese sentido termine colapsando, haciendo que todo el trabajo que había hecho previamente se vaya al carajo. Y en ese sentido creo que lo más probable que ocurra son dos cosas. Primero, ¿por qué va a generarse colapso, verdad? Se genera porque si es que compramos incluso la caracterización de alta de gobierno en el mejor de sus escenarios, que es la gente ahora va a comprar de esas acciones y generamos un efecto rebaño. Es decir, estas personas están fuertemente incentivadas a querer comprar acciones de estas empresas, lo cual, pero no sin considerar la misma caracterización de Gonzalo de que esa estabilidad no está asegurada porque los factores exógenos me han llevado aquí, no el rédito o no la sostenibilidad económica. En ese aspecto, entonces es muy probable que esas personas pierdan su plata o dicen, no van a perder plata porque van a ser rescatadas por los estados. Claro, como si los estados no tuvieran que sacar del bolsillo de los contribuyentes para poder salvar este tipo de empresas. En nuestro lado no es necesario hacer eso, porque directamente no obligo a todas y cada una de las empresas a hacerlo, sino cada una de las empresas decide si entrar a la bolsa o no, bajo sus propias responsabilidades, bajo sus propios riesgos, y en ese sentido, cuando fracasen, no tengo la obligación de hacerlo, pero cuando yo genero la obligación, genero un deber, tengo que generar un derecho que lo acompañe, y por lo tanto estoy obligado a hacerme cargo de esas empresas en la comparativa, sacando plata de los contribuyentes, de personas que son muchísimo más vulnerables en la comparativa de que esas personas que ya son ricas y que entonces pueden asumir el costo de oportunidad. Contra modelo de alta oposición que quita por completo el caso de alta de gobierno. Dos puntos de análisis. Uno, con respecto a las sociedades cerradas. En nuestro lado, estas empresas que no quieren hacerlo, que no quieren entrar porque una cantidad va a entrar de todas maneras porque quiere asumir el coste de oportunidad, va a hacer tres cosas. Primero, difusión de capitales, es decir, van a estar obligadas a dar acciones diversificándolas a sus trabajadores, es decir, sus trabajadores van a tener parte de las acciones, lo cual sí les da al obrero la acción que ustedes querían darles. Esto ocurre, por ejemplo, en Alemania con Volkswagen, es decir, es algo que pasa en el préstamo Fiat para poder hacerlo. Siéntate. En ese sentido, creo que eso ya da el impacto directo que ellos querían. Sin la especulación de la bolsa, acabo de neutralizar en un momento a la Cámara Alta de Gobierno, pero en segundo lugar, van a estar obligadas a limitar la deslocalización, ponerles un impuesto para que cuando quieran deslocalizarse no puedan salir tan fácilmente y por lo tanto no ocurre el impacto que quieren la Cámara Alta de Gobierno. Pero tercero, va a existir una cuota de responsabilidad social empresarial que les obliga a poder accionar en bolsa con respecto a mercados que no son tan difundidos como por ejemplo los bonos ambientales o el que ellos decidan que consideren muchísimo más rentables. Esas tres cosas son bastante razonables que ocurran. Primero, porque a día de hoy ya existen narrativas fuertes como para que este tipo de dinámicas ocurran, es decir, simplemente tengo que aumentarla generando como el incentivo o la obligación. En segundo lugar, porque esto ya da el dinero directamente a los trabajadores, los cuales son la fuerza productiva que mantiene la empresa, es decir, en términos morales, inclusive nuestra política, aunque la política de gobierno sea buena, es mucho más buena, porque ellos
en el mejor de los escenarios están beneficiando a personas de clase media alta que trabajan y que pueden cotizar en bolsa y que tienen el conocimiento para, por ejemplo, tener brokers o entrar a eToro y no ser estafados. Es decir, en su lado de la casa, en un mercado que es bastante rápido y que la información es bastante técnica, probablemente las personas que accedan son personas ya privilegiadas. En nuestro lado son literalmente los trabajadores quienes tienen cuotas de participación dentro de la empresa a través de los capitales. En ese sentido, nuestro lado de la casa beneficia a estas personas muchísimo más vulnerables, es moralmente más claro. Baja. Mira, ya acabo de explicarte que esas empresas que cotizan en bolsa no importan en este debate porque esas las hacen voluntariamente. Ustedes tienen que defender una obligación que empresas no quieren asumir porque consideran, por ejemplo, que en la mayoría de escenarios va a irles mal. Ustedes están obligando a esas empresas que no tienen estimaciones suficientes a que les vaya mal, pero en segundo lugar, a empresas que ideológicamente desean no hacerlo porque eso está justificado moralmente varios mecanismos para ello. No, la libertad es muy clara. Noten, a pesar de los factores exógenos que me han llevado a este punto, no es tan cierto que no haya mérito. Varias razones para creerlo. Si es que tantas personas igual, que son privilegiadas, están compitiendo, por ejemplo, dentro del Silicon Valley para poder llegar a ello, cruzando lo que se denomina el Valle de la Muerte, necesitan cierto grado de tecnificación. Es decir, no solamente cualquier niño rico va a poder llegar. Razonablemente, he tenido que capacitarme hasta cierto punto para poder hacerlo. Es decir, ha habido un esfuerzo significativo de estas personas para liberar el Valle de la Muerte y ahora recibirlo. Incluso si fuera suerte, creo que la suerte es más moral que la cámara contraria. Por varias razones. La primera, porque al fin y al cabo no tenemos agencia, no tenemos acceso epistémico claro a los efectos utilitarios posteriores, pero en nuestro lado sí tenemos una certeza, la certeza moral de cuando retiramos a estas personas la capacidad que han recibido por diferentes factores, lo que sí necesariamente estamos haciendo es vulnerar posteriormente no solo el acceso de futuras personas a nuevas tecnologías, por lo que ya he explicado qué ocurre, que terminan siendo compradas o como literalmente depredadas, sino además de eso, haciendo que estas personas que tienen una visión normalmente bastante marcada de la empresa, porque para yo querer invertir en una startup, en lugar de hacer cualquier otro tipo de mercado, dejar de ser una persona rica, tengo que tener cierto grado de convicción, convencimiento o como cierto parámetro, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, surge ChatGPT, que tiene cierta visión bastante más marcada, y luego es comprada. En ese sentido, creemos que estas visiones nuevas dentro del mercado de la tecnología hacen que en su lado haya más de concentración tecnológica, lo cual creemos que es bastante malo en la medida del manejo de la información. En nuestro lado también podemos poner limitaciones y como medidas de transparentación a las sociedades cerradas. No necesito estar en bolsa, que es bastante depredatoria y que más bien es bastante especulativa como para poder hacerlo. El contramodelo ya responde a eso y por lo tanto es clarísimo que alta oposición ha brutalizado al gobierno en este debate. Espérate, pero quiero ver adelante. No te preocupes, amigo. Es necesario para que ganen. La de aquí, yo, no para abajo. Que quede grabado y bien. Ok, comienzo. No, eso que es. Comienzo. 3, 2, 1. Hay un mecanismo muy bonito por el cual los trabajadores pueden acceder a las acciones de las empresas cuando estas salen a bolsa. Ese mecanismo es el trato preferente que están obligados por ley en cada una de las bolsas de valores de absolutamente todos los lados del mundo. ¿Cómo funciona este mecanismo? Cuando yo voy a hacer mi Initial Public Offer, que explicaba Gonzalo, lo que sucede es que en el momento en que la hago, hay un periodo como de 2 semanas en donde los trabajadores que han contribuido para que mi empresa funcione tienen un trato preferente en 3 sentidos. 1, pueden comprar primero antes que externos las acciones de esas empresas. 2, usualmente son acciones muchísimo más baratas. Y 3, están resguardados por ley. Es decir, si las empresas no lo hacen, literalmente no pueden pasar los filtros que analizan Nueva York, London y Hong Kong, y por lo tanto la redistribución hacia los trabajadores está analizada en ambos lados del debate y es simétrica hasta cierto punto. Se rompe la simetría cuando los obligamos a hacerle Initial Public Offer y ofrecerles a los trabajadores la posibilidad de comprar y acceder a estas acciones a las cuales anteriormente no podían acceder. Eso es lo que ignora alta de oposición porque viven en Debatilandia y no están debatiendo la realidad. Literalmente eso está en Investopedia, está en Wikipedia, está en YouTube. Es necesario que aprendan más de economía.
Lo segundo que hay que entender dentro de este debate es que la idea del mérito está fuertemente bloqueada por Gonzalo. Es decir, Puyón dice, bueno, han estudiado, estudiaste en motherfucking Harvard. O sea, para llegar a Harvard, primero, antes deberías haber tenido una gran cantidad de capital acumulado. Probablemente eres blanco, probablemente, a ver, Leandro, tú te has podido pagar pinche War School Vietnam, o sea, tienes alguna cantidad de plata significativa mayor a la gran cantidad de personas que existe en el mundo. Entonces, no me digas como que yo entré a como la drug list de Harvard, cuando realmente lo que pasa es que también eres una persona privilegiada, por favor. Lo segundo que hay que entender acá es que todos los temas relacionados a las cuotas de responsabilidad empresarial y a las ideas de las empresas son buena onda porque ayudan a la sociedad, son simétricas dentro de este debate porque ambos lados son empresas. La diferencia es que en nuestro lado del debate ahora son los ciudadanos y los trabajadores que han comprado las acciones que pueden, a partir de adquirir más acciones, generar formas mucho más claras de obligar a la empresa a hacer ciertas cosas, porque si todos estamos en desacuerdo con la forma en la que una empresa se está llevando y comienzo a vender mis acciones porque considero que esta empresa está haciendo cosas malas, porque considero que no está dándole el salario justo a los trabajadores, porque considero que Coca-Cola está secando lagos en México y todo el mundo se pone de acuerdo para boicotear esta empresa, hay una mayor capacidad de accountability por parte de la población con respecto a cómo actúan estas empresas y por lo tanto, si las empresas actúan bien, en ambos lados es un win porque los trabajadores tienen mayor acceso a esas acciones, pero si las empresas actúan mal, solamente en nuestro lado tengo una capacidad de accountability. En el lado de oposición hay tres cosas que bloquean esta accountability. Uno, propiedad privada, que literalmente es la razón por la cual las empresas te dicen no me puedes fiscalizar, porque cuando tú intentas fiscalizarme a mí, yo no soy público, yo no le debo nada a la gente, yo me he creado a mí mismo y por lo tanto no me puedes fiscalizar. Segundo, una gran cantidad de abogados que están detrás de estas empresas, eso puede llegar a ser simétrico, pero en mi lado del debate puedo decir, estos abogados son malos y boicotear a las empresas. Y en tercer lugar, una mayor capacidad de decidir cuál es el futuro de la empresa, porque cuando los accionistas comienzan a comprar cada vez más y acumular más capital, tienen una capacidad mucho más clara para influir en las decisiones de esta empresa. Creo que eso es suficiente para terminar con los intentos de mitigación de Bouillon. Vamos ahora a trabajar el tema del impacto. Noten, el principal punto de oposición para ganarnos es decir que las inversiones del público o de los ciudadanos dentro de este tipo de empresas son inversiones fuertemente inestables y se vale de los puntos que había dicho Gonzalo, pero ignora directamente cómo funciona el mecanismo de salir a la bolsa. Primero, tienes que publicar un Initial Public Offer. ¿Eso qué significa? Que tu empresa no es una empresa que se ha creado ayer, hace un año, hace dos. Son empresas que literalmente tienen millones y que en ese Initial Public Offer que evalúan las oficinas estatales de cada una de estas bolsas de valores, se indica cuál es el nivel de estabilidad. Dos, esto es un documento público y aquellas personas que son capaces de invertir pueden leer este documento y saber a dónde están invirtiendo. Y en el worst case escenario, de nuestro lado del debate, esta gente pierde plata, pero es un daño consentido. Tres, si ellos admiten que solamente es clase media, entonces el daño es minúsculo porque son personas que tienen la capacidad de recargar su dinero y no nos importa. Cuatro, la comparativa es increíblemente sencilla. En su lado del debate, las sociedades anónimas cerradas por temas arbitrarios, por temas exógenos, se han valido para tener una mayor cantidad de dinero. En nuestro lado del debate damos una posibilidad de acceso a esto. Segundo, los informes cuatrimestrales que tienen que entregar estas empresas 3 veces al año indican cuál es su capacidad para generar una mayor rentabilidad en el largo plazo. Por lo tanto, las personas tienen la capacidad de saber qué empresa va al alza y qué empresa no va al alza. Pero dos, el hecho de que tengan que entregar estos informes cuatrimestrales obliga a las empresas a ser eficientes, porque en el momento en el que comienzan a ir a la baja, nadie compra sus acciones y por lo tanto tienen menos incentivos a la innovación, a la competencia, a sacar más empleo, a crear más puestos de trabajo, porque únicamente como tienen más puestos de trabajo, sus informes son mejores y por lo tanto la gente compra más. Tercero, contratos a largo plazo. Cuando llegas a ser una empresa que está cotizando en bolsa, hay más certeza de que Apple le diga a Nvidia, hola, podemos generar algún tipo de contrato de acá a los 5 años para generar tus tarjetas gráficas, a cuando es una sociedad anónima cerrada, porque no tengo certeza de que los accionistas decidan sacar su dinero e irse a otro lado. Cuando es público, como las acciones están distribuidas, estoy obligado a continuar con esto. Por lo tanto, en el peor escenario, no existe tanta inestabilidad. Segundo, la especulación es positiva, porque al final el volumen de dinero que entra y sale permite a las empresas tener una mayor cantidad de liquidez. Lo que Gonzalo explicaba es que esa liquidez permite a las personas acceder a mayor innovación y mayor trabajo, y por lo tanto el impacto en la especulación es positivo.
explicar por qué ese grupo de empresas que no quiere, no El grupo de empresas que no quiere tiene que entrar por 3 razones. Uno, una razón moral particular. Estas empresas se han valido de cuestiones exógenas que les han permitido estar en el lugar en el que están, mientras hay un montón de gente que no tiene la oportunidad. En nuestro lado del debate, las clases medias que se enfrentan a problemas de inflación, de no poder ahorrar, ahora lo pueden hacer de manera muchísimo más clara. Segundo, porque esto es algo cierto, por lo que explicaba Gonzalo, se crean otras startups, se crean medios de compra de las acciones con apalancamiento. Ya no necesito invertir $10,000, $100,000, puedo invertir $10, $100, lo que implica que las personas ahora tienen más capacidad y no son solo la clase media y unos 10 huevones, sino son literalmente millones y millones de personas que ahora pueden invertir desde $10, $100, etc. Tercero, esto es muy sencillo. En la actualidad no tienes control sobre cómo funcionan estas empresas. Lo que nosotros estamos diciendo es, dale el control a la población de su vida, de cómo funcionan los recursos, de ahorrar y de invertir. Ese es el mundo más moral y por eso claramente le ganamos a Jorge Bullón que debate entre Baquilán. Es la última ronda preliminar, así que gracias a Jorge por decirme que sí para debatir. Yo le dije, Jorge, ¿quieres debatir después de unos largos mensajes que tal vez duraron horas según la interpretación de varias personas? Entonces, gracias por decirme que sí. Estoy muy emocionado de haber entrado a Round Robin, aunque haya sido por factores diversos, pero me alegra estar acá. Han sido muy buenas rondas. Saludos a toda la sala. Y nada, comenzaré mi discurso, del cual para nada. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Va. Jorge hizo el esfuerzo más grande del mundo por intentar debatir en su mejor escenario. No es el escenario ni más certero ni más realista, pero aún así quiso ganarles en su mejor escenario. Vamos a explicar cuál es el escenario más certero del debate. No es un escenario en el que $10 de acción puede comprar una participación relevante dentro de una startup que cuesta 1.000 millones. No entendemos el mundo como Alta de Gobierno grafica la participación de los trabajadores de una manera en la que sea relevante. Uno, para la toma de decisiones dentro de lo que les importa, que es su posición laboral, pero dos, dentro de los márgenes que Alta intenta graficar, que son de responsabilidad ambiental, de tratos con otras empresas, de literalmente acciones y clasificación de la estructura laboral a largo plazo. Entiendan que dentro del lado de gobierno es donde existe una mayor posibilidad de que las grandes empresas, las draconianas, las que son krakens enormes, compren a decenas de 1.000 millones las acciones para literalmente hacer hostage takeovers. Las compras hostiles solo suceden dentro del mundo de gobierno en el cual la empresa se vende al público. Jorge hace un gran matiz dentro del discurso a la hora de decir, hay algunas que se arriesgan a esto porque sí, el único beneficio que tienen en gobiernos es que entra una gran cantidad de plata en el momento, porque tienen una fuente de dinero infinita de empresas trillonarias que van a invertir en estas empresas para generar income, pero no todos los demás efectos. Ahora, ¿cuáles son todos los efectos negativos de este gran income de dinero que sí es certeza del lado de la cámara, pero que la gran mayoría de unicornios no decide entrar? Uno, precedentes. Nótese que a Embracer Group, THG Holdings, a Zenimax Entertainment, Microsoft e incluso Google lo que hacen es comprar a los unicornios que recién están apareciendo en el mercado para literalmente quitarles la tecnología que los hace más importantes y luego deshacerse de ellos en el corto plazo porque no les importa mantener trabajadores de otras empresas que no están, uno, fidelizados con mis condiciones laborales, pero segundo, que no tienen mi mentalidad empresarial. Por lo tanto, yo puedo agarrar el know-how que tienen estas pequeñas empresas y literalmente deshacerme de ellas. Esto es lo que sucede en el mundo tecnológico, donde es donde suceden la mayor cantidad de surgimiento de unicornios. El resto son como muy poco relevantes y poco posibles porque la mayor cantidad de innovación solo sucede en startups tecnológicas. Cuando el mundo de la competencia está ligado a si yo tengo la posibilidad o no de comprar las empresas, entonces ya no hablamos de un encuadre de dónde se sociabilizan más las acciones porque ese claramente lo gana alta de oposición, en el que el encuadre es cerrado, en el que yo como director o presidente de la empresa puedo decidir a quién venderle las acciones, pero que igual tengo los mecanismos que menciona alta de gobierno. Cuando yo quiero producir acciones, esto es lógico de cualquier empresa cerrada o abierta, tengo que ofrecerlas primero a los accionistas que ya existen. Cuando los accionistas que ya existen deciden no comprarlas, las puedo decidir vender directamente a quienes yo quiera. En el mundo de oposición esto se ve de la siguiente manera.
Yo, empresario de la empresa unicornio número 2 que surgió este año, quiero venderle primero a otros unicornios, ¿verdad? Porque estamos en el mismo nivel, porque sabemos que podemos colaborar juntos, ¿verdad? Pero además, quiero darle a mis trabajadores la posibilidad de comprar acciones que, uno, como no están en bolsa, no son susceptibles a que se inflen, ¿verdad? A través de la especulación, pero además, a que no se devalúen y que, por lo tanto, tampoco afecte directamente el income que están haciendo mis trabajadores por votar por sobre la empresa, Felipe. Pero no los Felipe, pero no la vida de los trabajadores, y eso es lo que, según ustedes, es lo que más importa. Que la empresa y la tecnología se mantenga en papel no es relevante porque luego toda la planilla laboral desaparece. Dentro de este año ha habido más de cientos y miles de despidos nada más en Estados Unidos con respecto al mundo tecnológico, producto de que las grandes empresas han decidido, uno, absorber adquisitivamente a estas empresas de voraz, donde no existen marcos regulatorios, como los decía, alta de gobierno, que puedan contraer a las grandes, porque compran a los políticos, porque como son dueños de la mayor cantidad de las bolsas, pueden decidir saltarse las regulaciones, donde literalmente como ellos manejan el gran como la gran como posibilidad de manejo monetario, ¿verdad? Como los bancos les deben incluso a estas empresas, no existen mecanismos de control efectivos para que esto no suceda en alta de gobierno. Pero ¿dónde el accountability que nos menciona alta de gobierno funciona mejor? Da igual en el debate, es bastante simétrico, 3 razones para que simetrizarlo. 1, la bolsa o el fisco, igual como tienen incentivos para fiscalizar, si no lo hace la bolsa a través de informes, lo hace el fisco a través de rendiciones de cuentas y de inversiones particulares, o lo hace la banca porque igual tienen a proyectos asegurados a largo plazo, pero además los hacen los consumidores, ¿verdad? No necesitamos que lo hagan a través de la bolsa, lo pueden hacer a través de acciones directas, no es como si necesitáramos que Coca-Cola estuviera abierto para decirle que están mal las islas de plástico y que por lo tanto deberían regularse o no les compramos. Esto es simétrico dentro del debate. Entonces, el punto es, ¿por qué es mejor que no lo hagan? ¿Por qué no deberían adentrarse a las compras adquisitivas? 1, porque el dinero, la inyección absurda de dinero que hay en el lado de gobierno no es que nosotros no la podamos conseguir a largo plazo. Nótese que los unicornios ya tienen un uniqueness de por sí, ¿verdad? Piensen en WhatsApp antes de que la comprara Meta, ¿verdad? Como ya tenía muchos como incentivos de inversión por parte de otras empresas para seguir incentivando su crecimiento, pero lo más importante, su autonomía. Ese es el segundo punto, la autonomía de las empresas en lo que se mantienen cerradas. La autonomía de las empresas es lo que más les importa a los unicornios que no deciden entrar en bolsa. 1, porque las adquisiciones en bolsa, incluso aunque no son completas y no son hostiles, lo que hacen es cambiar paulatinamente las condiciones dentro de las empresas. Cuando yo compro un 25% de la empresa porque tiraron 100,000 acciones al mercado y yo tengo la posibilidad de comprar las 100,000, no porque son 100,000 trabajadores que meten $10, sino porque hay una empresa directa que hace el golpe a través de inteligencia artificial y se lleva todas las acciones a la cual solo pueden acceder estas grandes empresas, literalmente se lleva un gran porcentaje y luego tiene una posición en esta mesa de negociaciones y le dice yo quiero esto porque yo tengo el 25% de la empresa, si no, voto en veto. Pausa toda la hoja. ¿Por qué van a hacer sistemáticamente funcional? 1, porque no lo hicieron solo, no era una sola persona que puso la cara, esto es algo de lo que depende tu alta, espero que no lo traigas tú. Los escenarios en los que, por ejemplo, la imagen o la persona que fue la única con Harvard y la que presentaba toda la exogenicidad que nos presentaban, no es necesariamente cierta. Nótate que igual las startups tratan con equipos técnicos, personas, grandes grupos de personas, ¿verdad? Como no son empresas de 3 o 4, son empresas de 10, 20, 50, 200 trabajadores, pequeñas en la comparativa, sí, pero que tienen fuertes vínculos de relación y que por lo tanto les importa la calidad de vida que tienen sus trabajadores. La retención de talento es algo que existe en Japón justo debido a que no cotizan en bolsa, porque les interesa que no, ¿verdad? Como su talento se vaya contra los competidores. Por lo tanto, yo tengo incentivos para retenerles y mantenerles. Estas lógicas se rompen cuando viene una empresa externa a la que no le importa el desarrollo de mis trabajadores, a la que no le importa la retención del talento, sino simplemente llevarse los frutos de lo que yo he conseguido. La autonomía es lo más importante dentro del debate, pero además no hay nada que lo que las bajas te puedan ganar a esto, que es la razón específica por la que los unicornios no cotizan en bolsa, y es porque, 1, no quieren arriesgarse a que las grandes empresas cambien las condiciones de sus trabajadores y por lo tanto se vayan. 2, no como les importa el dinero a corto plazo. Anteriormente ya gana el debate, gracias. Bueno, el Zoom está raro, ojalá.
Antes, un saludo a la sala. Este debate está demasiado gracioso. Ha hecho que todo el round robin valga la pena, ¿verdad? Entonces, bueno, hay 400 mecanismos. Vamos a explicar un caso lo más simple posible. Saludo a todos. Empiezo en 3, 2, 1. Lo primero, no es obligatorio que tengas que salvar a las empresas con impuestos, que tampoco es obligatorio que tengas que salvar a las empresas. La razón por la cual en el 2008 Estados Unidos no salvó a Lehman Brothers es porque no existe una regulación implícita del Estado para salvarlo. Eso significa que no existe, no se aplica al alta, porque el alta dice que existe la posibilidad de que se pueda salvar a las empresas cuando sea urgente, pero justamente que se salven a las empresas es parte de un análisis de qué tan urgente es que se salve la empresa. En el 2008 el análisis fue Lehman Brothers no es suficientemente urgente para salvarlo, por tanto se salió. Ese análisis implica dos cosas. Primero, que vamos a salvar a las empresas que realmente necesitan ser salvadas, pero lo segundo es que para salvar las empresas no necesariamente solo es crear impuestos, generar plata, a veces pueden dar bonos, pero incluso si es usar los impuestos de la gente, la cooperativa que los usan en corrupción, en cosas que no funcionan. Entonces no entiendo por qué es tan inmoral. Igualmente el Estado no usa los impuestos para otras cosas. Usando ese argumento absurdo deberíamos eliminar al Estado, pero no estamos en anarquía, no estamos en Twitter, dejemos el marxismo de lado, vamos a debatir tranquilos. Lo segundo, con respecto a los riesgos. Lo primero que nos dicen con respecto a riesgos es el uso de la inteligencia artificial. A ver, no vas a usar inteligencia artificial con miles de millones de dólares, vas a usar con pequeñas acciones, lo que significa que el delta relativo de lo que generes es muy poco, por tanto, no es relevante para el debate. Lo tercero, con respecto a la especulación, toda la economía se basa en la especulación, la razón por la cual la gran mayoría de los economistas tienen investigaciones que son muy equivocadas es porque básicamente la economía se basa justamente en modelos econométricos que tienen que tratar de asumir cantidades inmensas de variables, por tanto, igualmente va a haber especulación. Por tanto, con respecto al riesgo, literalmente es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario con el riesgo? No, yo voy a dar puntos después. Lo primero es que muy posiblemente si esta empresa unicornio tiene una gran cantidad de capital, va a cotizar directamente en el S&P 500. Eso significa que diferentes asset managers como BlackRock o como Morgan Stanley o como diferentes analistas financieros van a incluirlos dentro de cosas como lo pueden ser ETFs. ¿Qué significa que esté dentro de un ETF que, por ejemplo, yo puedo meter mi plata y dentro de estas empresas no solo voy a cotizar por una, sino que tengo mucha más diversificación de fondos. Cuando yo tengo esta empresa unicornio, porque ojo, la razón por la cual estamos debatiendo no es si debe cotizar o no en abstracto, sino porque específicamente estas deben cotizar. Por tanto, uno, cuando yo tengo más opciones de diversificación de ingresos, cuando yo estoy metiendo mi plata a cosas como los ETFs y el S&P 500, uno, las personas que inviertan plata, independientemente de quién sean, si sean como que el cripto bro que quiere meter 100 mil dólares o la persona promedio, lo que genera es que, como hay mayor diversificación de inversión, lo que genera es que dentro del capital financiero que se gestiona, tienes mucha más certeza con respecto a que tu inversión va a ir bien. Por tanto, el riesgo no tiene sentido dentro del debate. Lo segundo, dentro de factores exógenos, la verdad no me importa cómo se generó la startup, lo que importa es que se generó igualmente en ambos mundos. Entonces, no me importa todo el análisis con respecto a si es privilegiado, no me importa el análisis con respecto a si Elon Musk lo sacó, no sé, del aire, o si lo sacó porque su papá tenía una mina de diamantes en África. Lo que me importa es realmente que ese privilegio ya de por sí mitiga fuertemente el caso de alta opción. Porque si lo que queremos es autonomía, yo dudo, no sé por qué importa la autonomía de personas tan privilegiadas, personas que directamente explotan a sus trabajadores. Yo no sé por qué debemos darle más autonomía a Elon Musk para que controle SpaceX, cuando literalmente, gracias a que controla diferentes empresas sin autonomía, literalmente lo que hace es poder preguntar la situación de trabajadores. El otro ejemplo de alta opción con respecto a Japón es muy gracioso, porque en Japón lo que tienes son empresas que tienen más poder que los gobiernos. Son empresas que literalmente dominan absolutamente toda la industria. Son empresas bajo las cuales dominan la cultura. Literalmente, si no entras a Samsung en Japón, toda tu vida ya no sirvió. Eso significa que la autonomía no es algo que valoramos en abstracto, sino valoramos la autonomía cuando realmente puede llegar a mejores cosas. Por tanto, esa autonomía en abstracto de alta opción no me sirve. No me importa que SpaceX tenga autonomía, porque esa autonomía no se va a materializar necesariamente en algo útil. Con respecto al colapso, creo que mi alta ya lo resolvió. O sea, igualmente siempre hay riesgo de colapso en absolutamente todas las empresas. Cuando cotizas en bolsa, ya de por sí hay un menor riesgo de colapso, ya lo explica mi alta. Pero antes, con respecto a que los inversores van a perder millones de dólares, puedes hacer un LTD o empresa de responsabilidad limitada cuando cotizas en bolsa, lo cual significa que si la empresa se va a la shit, pues los inversores solo van a perder la parte que invirtieron, no van a generar muchísima deuda, lo cual implica que incluso si colapsan, los inversores no van a perder miles de millones de dólares. Es más, si la clase media tiene una capacidad adquisitiva muy baja, por ejemplo, $200, cuando la empresa colapse no vas a perder 4.000 millones de dólares de deuda, simplemente vas a perder esos $200. Por tanto, no entiendo cuál es la relevancia del debate. Creo que el problema de mi alta es que es mucho marxismo rarito, porque dicen, no tienes libertad, pero cuando puedes invertir en bolsa tienes libertad. No tiene sentido dentro del debate. O sea, ya de por sí, ya estamos condicionados, ya de por sí no podemos cambiar el sistema económico. Lo que realmente es relevante es por qué estas empresas en específico deberían cotizar en bolsa. Porque, ojo, lo simétrico dentro del debate es que hay miles de empresas cotizando en bolsa. Entonces yo no entiendo por qué esa libertad no existe cuando puedo comprar literalmente cualquier otra empresa. Yo no sé por qué justamente tienes libertad en el momento en el que SpaceX cotiza en bolsa, pero no la tienes cuando no. Entonces, lo más relevante es con respecto a cómo afecta que empresas multimillonarias con tanto poder adquisitivo
estén y coticen en bolsa. Lo primero es con respecto a la toma de decisiones. Obviamente las acciones, como coste de alta opción, representan una capacidad en influir en la toma de decisiones. Sí, entiendo que, por ejemplo, hay gente que pueda llorar porque ahora WhatsApp lo compromete y tenga más funciones y la gente no las entienda, pero más allá de eso, WhatsApp está bien controlado. O sea, yo no entiendo cuál es el mayor problema. Además, cuando está controlado por Meta, cuando el gobierno de Estados Unidos tiene que fiscalizar Meta, ya puede fiscalizar absolutamente todas las cosas a la vez, lo que implica que literalmente hay muchísimo más capacidad de fiscalización directa cuando tienes una empresa más grande que controla diferentes cosas porque es más fiscalizable. Cuando tú tienes la autonomía de las empresas, pasa lo que pasa en Japón. Solo pregúntense por qué en Japón Samsung tiene tanto poder, por qué no podemos hacer absolutamente nada. Lo segundo es que responden a diferentes cosas. Cuando cotizas en bolsa, respondes a coyunturas, respondes a delta político, respondes al mundo, lo cual implica que ahora las personas, y esto es lo más relevante del debate, los inversores o los dueños de las empresas ahora se van a preocupar por los cambios que ocurran en el mundo. Si, por ejemplo, Estados Unidos pasa su ley de vamos a dejar de comprar la China, vamos a batallar con China, las empresas, las acciones de esas empresas van a bajar su valor, lo cual implica que ahora tienen muchísimo más conciencia con respecto a lo que pasa en el mundo, y no como Samsung, en el cual viven literalmente en paralelo a la realidad del gobierno japonés. Eso implica que lo más importante del debate no es que ahora un trabajador random tenga libertad porque tiene acciones en Facebook, igual puede comprar de otras maneras, sino que lo que más importa en el debate son las siguientes cosas. Pero antes, punta la alta. Sí, pero es una moción de esta casa considera que deberían. Primero, no existía para asumir que las empresas lo van a hacer, es simplemente puedes debatir que yo creo o puede creer acta de opción que deberían hacer eso, deberían ser como los hagan, pero muy posiblemente no lo hagan, porque si no tienen incentivos para cotizar en bolsa, muy posiblemente tengan muchos menos incentivos para literalmente cotizar y hacer como Volkswagen y darle toda la plata a los trabajadores. Entonces, realmente, incluso si asumimos el contramodelo, pues yo prefiero que no, porque, o sea, no entiendo por qué las empresas lo harían. Entonces, lo más importante del debate, y esa es una ponderación muy simple que resuelve el debate, Altas hace un japping brutal de economía complejísima que no se entiende. Primero hacen el japping de los trabajadores, mágicamente adquieren el trabajo. Después viene el japping de alta opción con respecto a vamos a hacer como Volkswagen y vamos a regalar todas las acciones a los trabajadores. Lo más importante del debate son cosas muy simples que hemos probado de manera simple. Lo primero es que se pueden manejar los fondos de manera más simple con respecto a asset management, con respecto a diversificación de fondos para inversores. Lo segundo es que la toma de decisiones es más consciente de lo que pasa en el mundo, lo cual implica mayor fiscalización, mayor regulación, mejores impactos. Lo tercero es que pueden ser de responsabilidad limitada, lo cual implica que literalmente los inversores van a perder toda su plata. Y lo cuarto es que literalmente, si nos preocupan los beneficios al trabajador, debatamos otra cosa, no es si debemos cotizar SpaceX en bolsa. Gracias. Gracias por su discurso. Entonces vamos con Felipe. Hola, ya, un segundo. Ya, ahora sí. Este, Era niño, rato. ya. No lo escucho. Voy a aceptar cualquier POI que no venga de Felipe, así que... Veamos. ¿Qué cosa? No escucho, pero ya, está bien. Y lo tendrá que hacer Gonzalo. Listo. Inicio en... Ya, Natalie, me estás poniendo nervioso. Sí te está grabando, pero no entiendo por qué sale eso. Ah, para No, creo que el anuncio que salía era porque no, como que está grabando, te quedas, te sales de la reunión cuando alguien más graba. Pero no sé si ha iniciado a grabar. Se quedó del micrófono. Sí, está grabado. Ok. Solo faltaba aceptar la anterior vez. Ya, ahora sí. Sí, no sé, ya está. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Inicio en 3, 2, 1, ya. La forma en la que vamos a ganar este debate es probando un punto del cual depende, como todos los impactos que se han discutido en las cámaras altas, ¿no? Ningún impacto de las altas se da si las empresas no son capaces de desarrollarse en sí mismas. Entonces, lo que vamos a probar en este discurso es cómo es que estas empresas no se pueden desarrollar respecto al punto de especulaciones que se menciona en la cámara alta, pero no se llena, no se termina de completar como lo vamos a hacer acá en cámara baja, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa respecto a la volatilidad? Y entonces, como
las expectativas que se tienen respecto a las empresas. El punto de que una empresa se ponga en la bolsa es que necesariamente se vuelve público. Como tanto nos dicen gobiernos, se va a tener que entregar un informe, se tienen que mostrar datos estadísticos respecto a la economía de la empresa. Esto es importante, ¿por qué? Porque todos estos datos respecto a la economía de la empresa, uno, dan como ventaja a los competidores que justamente entienden como cuánto capital está recibiendo esta empresa, cuánto entonces puede invertir esta empresa el próximo año, y creo que eso ya es suficiente para entender cómo la competencia ahora tiene más información respecto a la que tenía anteriormente. Pero segundo, noten cómo hay una especulación en el mercado sumamente importante que impide que haya un desarrollo de proyectos a largo plazo. ¿Cómo se da esto? Uno, si es que una empresa se piensa que le irá bien en los próximos días, pues entonces la gente empieza a meter muchísima plata y entonces de la nada, como sus acciones suben muchísimo su valor y entonces tienen un mayor ingreso de capital que antes. Pero por otro lado, si es que se piensa que le va a ir mal a la empresa o que le ha estado yendo mal en los últimos días, pues entonces la gente empieza a retirar su dinero, las acciones empiezan a perder valor y entonces como pierden muchísimo capital y entonces no saben en qué momento la empresa en general va a tener dinero, porque todo es por especulación, porque no solo es especulación de la propia empresa, sino especulación respecto al mercado, que es cosas que van más allá de en sí misma, del propio desarrollo que pueda tener la empresa en sí misma. Porque cuando la vuelves pública y cuando la vuelves como parte de la bolsa, implica que ya no depende el control únicamente de lo que se va a hacer de la empresa misma, sino también de lo que se piensa del mercado en el que ésta compite. Por ende, implican que entonces el precio de las acciones va a variar dependiendo de todos estos factores. ¿Cuál es el problema con esto? Que no se sepa cuánta plata hay o cuánta plata va a haber en el futuro, implica que las empresas entonces no pueden desarrollar proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque no saben si van a poder seguir manteniendo lo que estaban pensando inicialmente en el futuro, si es que de la nada sus acciones bajan, pero por otro lado, incluso si estas empresas llegaran a ahorrar lo suficiente como para poder hacer estos proyectos, pues entonces tienen que hacerlo en mucha menor medida y tienen que hacer mucho menos de estos proyectos, porque justamente pues ya no saben cuánta plata van a tener en el futuro. El punto que nos dicen acerca de que el capital es difícil de acceder desde la alta de gobierno no se cumple en este debate. ¿Por qué? Porque que sea difícil de acceder no significa necesariamente que esta sea la única forma de la que puedan accederlo. Varios mecanismos de por qué es que actualmente la gente, como las empresas, ese tipo de empresas sí pueden acceder a capital. En primer lugar, porque son empresas que ya han crecido un montón. Es decir, no son empresas que, son empresas que valen $1.000 millones, es decir, valen muchísimo dinero, ya han conseguido inversiones anteriormente, ya han conseguido capital, no entendemos por qué de la nada tiene que volverse público. La gente actualmente, de hecho, la gente con mucha plata actualmente es gente que tiene la necesidad de mover su dinero, porque si lo dejan estancado, pues literalmente están perdiendo dinero. Eso significa que necesariamente esas personas están obligadas a invertir en algo. Noten cómo las empresas, literalmente los unicornios, son como el mayor motivo de inversión de estas personas porque son lo más seguro. La gente no invierte su plata, por ejemplo, en criptomonedas. Este tipo de personas que sí son serias y sí como invierten muchísima cantidad de dinero, no meten necesariamente su plata a criptomonedas o lugares donde solo se ve como la especulación y ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque si es que como tú ves una empresa la cual tiene un dueño, el cual depende su vida de esta empresa y que por ende tiene que hacer todo para mantenerla y tiene proyectos para hacer y cosas que pueden salir bien y cosas que pueden salir mal, pues entonces eso es más seguro a algo que se rige solo de la especulación como una criptomoneda, etcétera. Entonces entendemos que las empresas sí son un foco de inversión directo para la gente con dinero y eso nos explica entonces que sí hay formas de conseguir capital distintas a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema cuando sí nos basamos en la bolsa y en solo el tema de la volatilidad? ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede hacer los proyectos a largo plazo. ¿Cuál es el problema de esto? Noten qué es lo que pasa en este tipo de empresas, es que hay una dependencia de la imagen en la bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Una empresa no puede hacer una mega inversión porque eso implicaría que empiece a entrar en pérdidas, por ejemplo, y que ya no estén ganancias y en la bolsa ya no se ve como una empresa sumamente atractiva porque a los que acaban de invertir los ha traído pérdidas tras haber hecho su inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas las aplicaciones en las que se hace, por ejemplo, como la venta de acciones y demás, lo que se ve es que en la curva estas empresas justamente están en lo más abajo porque acaban de hacer una mega inversión que les ha costado millones de dólares, que los ha endeudado de hecho, y ese tipo de empresas al final como no se ven atractivas para el público y todo lo que les explicaba anteriormente respecto a la imagen de la empresa limita que las empresas puedan hacer este tipo de inversiones pensando en el largo plazo. Solo pueden pensar en el corto plazo porque en el caso en el que se les vea mal en como estas curvas y que se les vea como una empresa que ha hecho perder plata a sus inversores anteriormente porque ahora está endeudada, no puede pensar en el largo plazo justamente por eso, porque los inversores les exigen que todo sea pensado en el corto plazo porque quieren multiplicar su ganancia. Y en el caso no lo empiecen a hacer, literalmente lo que van a hacer es vender sus acciones más barato y quitarle el capital a la empresa y que la empresa empiece a valer menos. Eso significa que entonces se cumple como lo que les estamos explicando de que a largo plazo no se puede hacer proyectos si es que tienes si es que estás cotizando en bolsa, ¿no? Antes había Poi, Gonzalo. Gonzalo, ya, Felipe, dime. Ok, lo que pasa es que incluso si haces inversiones, las empresas toman medidas para vender esto narrativamente como a largo plazo somos rentables, como hay una inversión que va a generar retorno y por lo tanto la gente sí tiene incentivos para comprar esas acciones y se desbloquean los impactos de bolsa. Ya, pero a ver, lo que pasa es que
Depende de muchos factores, porque por ejemplo, si vamos a decir como la empresa va a decir esto, todas las empresas que están quebrando también dicen eso mismo, no, tranquilos, es una inversión, no saquen su dinero, y la gente termina perdiendo su dinero. Literalmente es un tema de especulación, cumple con el requisito que le estamos diciendo que dependes de la especulación, no lo puedes controlar, no tienes una forma física de probarlo, porque justamente todo depende de lo que la gente espera a futuro de tu empresa. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo lo que les hemos mencionado anteriormente? Uno, que se impide el desarrollo de las empresas. Esto, uno, afecta el tema del trabajo, que ya se mencionó en alta, pero además, segundo, como hace que se quite competencia y que se pierda la competencia dentro de, como, de una industria, hace que no haya otras empresas que regulen los precios y que impidan la formación de monopolios, por ejemplo. Entonces entendemos que eso es otro impacto significativo, ¿no? Entonces, ya no pueden monopolizarse ciertas empresas y elevar sus precios, pero noten qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, baja el precio de las acciones significativamente, y es que ahí recién se entiende el impacto acerca de que puedan ser absorbidas estas empresas y todo lo que conlleva ello, que ya explicó la alta. Pero recién cuando entendemos que estas empresas, gracias a la especulación, es que de pronto en algunos momentos se ponen ultra baratas, es que las empresas más grandes deciden, ah, bueno, me sale casi gratis comprarme todas las acciones de esta empresa, y entonces ahí recién tiene sentido el punto de la absorción. Creo que este era un prerequisito para entender el punto de absorción de alta, para que se puedan absorber estas empresas. Entonces necesitamos que la especulación genere, por ejemplo, que se les vea como empresas súper baratas, ¿no? Creo que como lo que hace es que estas empresas existan, hace que las otras empresas, las empresas más grandes, no exploten a sus trabajadores, justamente por el hecho de que esos trabajadores se podrían ir a otras empresas en donde les paguen mejor, porque son trabajadores que ya están especializados en cierto rubro. Son trabajadores que no son tan fácilmente reemplazables, justamente porque ya conocen los mecanismos de funcionamiento de la industria, ya conocen los procesos que tienen que seguir como para hacer su trabajo literalmente, y los procesos que hay que seguir en estas empresas, en esta industria en específico. Entonces entendemos que esos trabajadores son cotizados, son importantes, y no se pueden ir así nomás si es que existen más empresas. En el caso que se forma un monopolio, se le puede pagar menos a estos trabajadores. Eso, gracias. Ah, me gusta mucho esta sala. Está muy chévere. Y nada, otro debate de economía. Empiezo en 3, 2, 1. Facundo prueba dos cosas que van a ganar este debate. Primero, en diversificación de poder, porque ahora hay mayor seguridad a la empresa, ¿verdad? Porque ahora no solo es un ente el cual puede perder dinero, que puede perder desde económico, sino son varios entes, lo cual significa que hay diversificación de recursos. Eso es súper importante en la capacidad de que los recursos de la empresa literalmente definen en los trabajos de las personas, en el salario que tienen. Entonces, como incluso si es que hay una pequeña delta en el desliz del millonario que tiene esta empresa y que ahora invierte un poco menos, lo que sucede es que hay un montón de personas que pierden su trabajo de que tienen menos salario. Pero dos, que la toma de decisiones es muchísimo mejor, porque ahora en vez de estar en Elon Musk y sus amigos, a los cuales da completamente igual, si es que como que pierden plata porque simplemente pueden recortar trabajadores, como lo hicieron en Twitter, donde literalmente quitaron el 75% de las personas. Ahora está en juego el dinero de las personas, lo que implica que los mecanismos de regulación para que se tomen mejores decisiones son sistemáticamente mejores. Vamos a lidiar por cámaras, primero dejar fuera baja oposición. Creo que su punto de que la gente es súper especulativa está fuertemente mitigado en su discurso de punto. Tres cosas. Uno, creo que la gente es inteligente. Creo que puede entender de que si baja un poquito el valor, no voy a vender que pase todo, simplemente voy a decir, hey, voy a esperar, y por eso es que no se generan efectos destructivos en la economía. Dos, porque lo que hace la gente es apostar en fondos de inversión, que son especialistas, los cuales pueden simplemente como que tener y entender el mercado, no las personas comunes. Pero tres, por los mecanismos de propaganda constantemente. Cuando ves anuncios en YouTube que te dicen, ¿quieres invertir en Netflix? Son literalmente esas empresas haciendo. Fuera baja de ojo, empecemos con alta oposición. Hay tres razones por las cuales te da por qué, por las cuales se darían crisis. La primera, en cuestión de calificaciones, cómo estas se gestan en las empresas. Dos respuestas. La primera, las empresas, las cuales dan esas calificaciones, compiten entre sí, ¿verdad? Lo que implica que quieren dar la mayor cantidad de información y la mejor calidad, porque yo como usuario tengo que elegir entre esas empresas. Lo que implica que tienen incentivos fuertes para ser lo más accurate posible. Pero dos, porque hay una presión social sistemática después de la crisis del 2008, donde sé que estas empresas fueron uno de los grandes responsables. Es por eso es que tienen que ser efectivas sistemáticamente. Segundo, en cuestión de acciones predatorias a través de las otras empresas súper grandes. La primera, creo que hay regulaciones estatales sistemáticas, cosas como antitrust, como las leyes antitrust que van en contra de los monopolios. Constantemente como que sabemos, como revisen la realidad, si eso fuera cierto, todas las empresas grandes tendrían poder. La razón por la cual esto no sucede es porque no existen los monopolios, porque están literalmente prohibidos por ley. Pero
Dos, creo que aún si eso fuera cierto, no me explican por qué los monopolios son malos. Es como que, ok, ahora una empresa centraliza el poder, creo que igual tiene regulaciones para tratar bien a sus trabajadores, simplemente hay como que mayor income, mayores recursos. No entiendo por qué el delta en alta no existe. Pero tres, en cuestión de especulación. Creemos que como que hay regulación en cuestión de la especulación, es por eso es que la gente especulaba con NFTs y con criptomonedas, porque ahí no había regulación, porque el Estado y el Senado no las había resuelto. En las acciones en la bolsa sí la hay. Pero dos, creemos de que las personas tienen mejores formas de especular a través de literalmente criptomonedas o en acciones que valen mucho más, no en la de como que una empresa en la cual $10 vale 0.001, sino una empresa que vale un poco más. Entonces creemos que está sistemáticamente fuera de debate. Creo que esto fuertemente refuta el efecto dominó del colapso, el rescate estatal, igual esa innovación. Luego, sobre su contramodelo. Creo que en primer lugar y en meta, el fiat no es simétrico. Porque, ojo, obligar a una empresa a una acción económica ya regulada y establecido no es lo mismo que las empresas se vuelvan marxistas y le den control a sus trabajadores. En meta, ese fiat no es igual. Ojo, también me dicen, es opcional, entonces nada cambia. Puedo simplemente no hacerlo, ¿verdad? Pero creemos que aún si eso pudiera darse en el debate, no tengo como una respuesta alta de gobierno decir que hay leyes que tal vez existen. Es como si yo te digo, Sudán del Sur está en una crisis ambiental. No lo sé, es conocimiento específico. Mi respuesta va a ser mucho más comparativa. ¿Por qué es malo que los trabajadores tengan tanto poder como intenta premiarlo al TAEO? En primera, creo que hay una responsabilidad narrativa a esos trabajadores. Si la empresa va mal, es culpa de los trabajadores. Pero ojo, los trabajadores no han estudiado economía, no tienen acceso epistémico. Los estás obligando a trabajar aún más para que la empresa vaya mejor. Creo que esto es sistemáticamente abuso. Pero dos, porque constantemente van a estar en desacuerdo, ¿verdad? Porque yo quiero que el sector de recursos humanos tenga más dinero que el de finanzas, o quiero que se invierta en esta cosa que me beneficia a mí como trabajador, pero no a los otros. Lo que implica que hay una constante desestabilización de la empresa, porque no hay una ruta clara de cómo va. Creo que entonces esto flipea el caso de Alteojo y te explica por qué la agencia real en cómo se maneja la empresa es mucho mejor que la agencia subjetiva de que las personas tengan control sobre lo que hacen. Sobre eso, en cuestión de libertad. Creo que la libertad se gesta en las personas pudiendo tener un trabajo, en las personas teniendo un salario decente, en la poca especulación económica que explorábamos en baja de gobierno, lo cual implica seguridad financiera para millones de familias. Eso es sistemáticamente más libertad, porque ahora las personas pueden hacer lo que quieren. Puedo pagar a la universidad de mis hijos. Puedo como que endeudarme para comprar una casa. Eso es sistemáticamente positivo. Pero dos, creemos que aún si no tuviéramos libertad, el bienestar es preferible. Porque noten, la libertad busca el bienestar. Yo tomo decisiones para bienestar. Cuando Facundo te prueba de que hay bienestar a través de la estabilidad y a través de la diversificación de recursos, ese absoluto es mucho mejor que el de la libertad. Vamos a ponderar de todas maneras este caso. Creemos de que la seguridad y el manejo es mucho más importante del poder de los trabajadores en cuanto, uno, el dinero te da la libertad de poder hacer lo que yo quiero, pero dos, es un delta mucho más significativo en cuanto se materializa. Los trabajadores tienen que trabajar 8 horas y 1 hora más donde no van a tomar las mejores decisiones. Eso no es un poder real para ellos. Pero segundo, y en nuestro peor escenario, creemos de que aún si es que esas empresas tienen menos dinero, que tengan más seguridad sistemáticamente mejor. Porque, ojo, ahora es público, ¿verdad? Es mucho más manejable como que inyectar dinero a través del Estado o generar narrativas de producción para que estas empresas se recuperen, aún si es que tuvieran poco dinero. Noten como en su mundo, si es que se dan esas situaciones económicas cuando no existe estabilidad, lo único que está manteniendo la empresa son los recursos de Elon Musk. Creo que sistemáticamente estamos peor, ¿verdad? Porque dependemos de cuestiones arbitrarias, las cuales ningún ente puede intervenir, lo que implica que el delta de dolor es sistemáticamente mayor en alta de ojo. Pero antes. La alternativa no existe porque no tienen fiat, pero dos, te acabo de probar porque la alternativa es peor de todas maneras. Están fuera del debate. Pero vamos a diferenciarnos de alta en tres formas. Primero, la pregunta que todos hicieron en pie. La exclusividad, ¿dónde sale esa parte? Porque creo que de todas maneras puedo invertir en bolsas en muchas cosas. No entiendo por qué realmente tienen exclusividad en las empresas unicornios específicamente. Dos, por cargas probatorias, porque ellos dependen de que las personas tengan infinito más dinero y que ahora tengan recursos simplemente porque invertí en SpaceX. Creo que esto es poco probable. Queremos que cuando Facundo te explica de que sistemáticamente hay mayor estabilidad para los trabajadores, esto necesariamente explica cómo es que hay realmente beneficios. No es que tal vez me vuelva, como tenga mucho más dinero porque tal vez invierta y no sabemos cuántas personas son ni cómo se ve en el mundo. Pero tercero, en una ponderación simple, ¿verdad? Porque miren, aun si ellos tuvieran más plata para personas, nosotros tenemos más trabajos y más estabilidad. Esto es importante en cuestión de Dell. Porque, ojo, prefiero de que 5 personas tengan trabajo y que se mantengan de manera estable a que otras 5 tengan un poco más de dinero. En cuanto al nivel de estabilidad que yo tengo es mucho mayor, por uno, historial crediticio, puedo conseguir préstamos, esto es sistemático, pero dos, porque necesito el dinero para sobrevivir. Que tenga más dinero no es tan beneficioso cuando la comparativa es de que haya personas que sean echadas del trabajo o que tengan mucho menos salario sin como que saberlo. Creemos que está clarísimo el debate. No tengan miedo, baja de gobierno.
debate. Es como- Hola, perdón, Felipe. Ok. No. Ya, comienzo en 3, 2, 1, va. Felipe hace claro dos puntos importantes, ¿no? ¿Cómo es que al momento de hacer pública cierto tipo de información o dejar a la deriva esas empresas que terminan teniendo ya una base correcta porque han tenido cierta capacidad para obtener ganancias, tener una imagen como en general para las personas y tener un crédito y un, como con los que sean conocidos para las demás por los diferentes servicios que hacen o por las diferentes formas que tienen? Creo que esto termina siendo perjudicial porque uno, fíjate cómo ahora dependen de las partes más externas, ¿no? Felipe te mencionaba que ahora no se pueden desarrollar con los sectores más volubles, que es como el entorno, ¿no? Como diferentes formas de crisis, no sé, que la moneda termine siendo, no sé, teniendo picos que terminen perjudicando a la empresa. Esto sucede porque uno ya ha dado como todo el poder a ciertos grupos como externos, por lo tanto, ahora la competitividad y la forma en la que esta empresa se involucre dentro del mercado termina siendo uno poca beneficiosa. Pero segundo, en el tema de la transparencia, que es un poco lo que mencionaba tanto gobiernos, ¿no? Como ahora las personas, como va a haber una mayor regulación, como la socialización va a ser un poco más llamativa, la transparencia va a ser importante porque hay como cero corrupción, esas cosas. Creemos que esto es como hay un perjuicio de por medio, ¿no? Porque al momento de ahora ser transparente y estar a la deriva de todas las empresas y que te vean como seas más visible en eso, significa que la competencia ahora tiene la capacidad de poder como tomar en cuenta lo que estás haciendo, la forma en la que estás cambiando y la forma en la que tienes los diferentes mecanismos para poder involucrarnos mejor. Por lo tanto, la competitividad ahora se ve desproporcionada, porque la competencia ahora conoce cuáles son tus estrategias, porque la competencia ahora involucra que las demás empresas también tengan la capacidad de hacerte mierda, ¿no? Como hacerte más pequeña al momento de que la información sea muy abierta en general. Ahora, el segundo punto también que te mencionaba, Felipe, es con respecto a la especulación, cómo esto implica que, por ejemplo, los proyectos a largo plazo que tenga la empresa como base termine siendo invisibilizada, porque ahora como el largo plazo termina siendo incertero, ¿no? Porque ahora no tienes la capacidad de poder prever según tus expectativas o según las bases que tenía la empresa desde el inicio, porque ahora dependes de agentes externos para poder hacer y cumplir lo que quieras como cumplir lo que quieras a un futuro. Por lo tanto, uno es incierto, pero segundo, no tienes la capacidad para como involucrar tu opinión o involucrar lo que realmente quieres de base como de tu empresa. Por lo tanto, como el servicio o en general la proyección que tengas en el futuro se ve en menor medida, pero también se ve protegida. Creo que cuando las empresas terminan teniendo un ritmo general, como a largo plazo, los inversores terminan teniendo esa perspectiva más cortoplacista. El largo plazo termina afectando a las empresas para que estas como disminuyan y tengan la dependencia de la bolsa, ¿no? Por eso como hay perjuicios al momento de los cambios que existen como externos para las empresas. Creo que eso es perjudicial porque uno, como la base de la empresa termina como rompiéndose, por lo tanto el futuro o el largo plazo no es certero, pero segundo, también como la imagen que tiene la empresa en general y la forma en la que la empresa está como viéndose termina siendo nefasta. Creo que esto es perjudicial porque la base de las empresas que están aquí un poco como ya están tomando un rumbo porque ya han tenido una línea de carrera, por lo tanto ya están involucradas en el mercado, se ve como retrocediendo porque están a esperas de las otras como de la bolsa en general y en los externos. Creo que eso uno choca como directamente con lo que te decía tantos gobiernos, ¿no? Porque el gobierno mencionaba como la rentabilidad a largo plazo, cómo es que obliga a las empresas a ser muchísimo estables. Pero si el entorno externo termina siendo inestable, las personas tienden a como seguir a estas líneas, por lo tanto, la inestabilidad termina siendo más perpetuada para esas empresas, porque primero no tienen como la capacidad de poder como decidir, porque están a expensas de las otras como grandes imágenes, como grandes empresas o estas personas que están en el poder, pero segundo también el tema del desarrollo y la rentabilidad que puedan tener esas empresas a largo plazo. Como entonces, lo que te mencionamos de baja posición son 3 puntos necesarios. Uno, que
como los puntos volubles que tiene las partes externas se van perjudicando los sectores como de desarrollo y las empresas que no se pueden desarrollar de esa manera, pero segundo, como que también afecta la competitividad y la empresa no termina desarrollándose de la mejor manera no termina desarrollándose de la mejor manera porque está justo dependiendo de ciertos entes externos. Creo que la especulación aquí termina siendo desfavorable en un principio porque, por ejemplo, se vuelve parte del Estado, lo que implica que los proyectos, como ya estoy mencionando, terminan retrasándose o terminan ni siquiera haciéndose, ¿no? Antes, punto. Sí, lo que pasa es que esta información pública permite a los inversores y a los futuros compradores saber en qué empresas invertir, cómo invertir, devolviéndoles una capacidad que antes estaba limitada, y de invertir. Ya. Ok, claro, pero entendiendo como respecto a la inversión que tienen, perdón, que las personas puedan invertir en estos lugares, creo que ya la base y las características de esas empresas, que no sé cómo se llaman, terminan teniendo ya una base sólida dentro de la línea de carrera, ¿no? Como ya han fundado cierto tipo de línea porque han vendido, porque se han hecho llamativos y han tenido ciertos sectores que han hecho que justo se vean rentables para que las personas como tengan la capacidad de incluirse en otros lugares. Por lo tanto, que haya más prejuicios para ser transparentes es porque termina habiendo más debilitamiento en, por ejemplo, como influirse por empresas que puedan ser más competitivas y así como perder justo toda la línea que han estado trabajando en el último tiempo. Creemos que eso es perjudicial, no solamente por la imagen ya no solamente porque la empresa en general termina perdiendo más de lo que debería estar ganando al involucrarse dentro de esas vueltas, muchísimas gracias por bueno. Vamos a ver una adjudicación